Bien, chicos, vamos a ver el problema siguiente correspondiente al libro de dinámica de Merriam, el 2.165 de la tercera edición. Dice, un avión despega en A con una velocidad V sub 0 de 250 kilómetros hora, sube dentro de un plano vertical Y', ¿no? Sería esta parte de acá. Z, ¿no? Sería esta parte de acá, o sea, sube sobre este plano de acá, con un ángulo constante de 15 grados, ¿no? O sea, sube sobre esta parte de acá, animando con una aceleración de 0.8 metros segundo según la trayectoria de vuelo. El radar O observa la evolución del vuelo y nos pide descomponer la velocidad de P en sus componentes cilíndricas a los 60 segundos del despegue y determinar R', θ', Z' en ese instante. ¿Ok? Vamos a entonces acomodar un poquito la situación. Fíjense acá, tenemos aquí la distancia de acá del radar hasta el punto P es R. Sería entonces, vamos acomodando, fíjense. Fíjense, aquí tenemos un triángulo, ¿no ves? Tenemos aquí un triángulo. Aquí, acá y acá tenemos un triángulo. Entonces, ese triángulo se podría escribir como, ¿no? R al cuadrado es igual a R minúscula al cuadrado más Z al cuadrado, ¿no? Teorema de Pitágoras, ¿no? Fíjense que queda de buena manera, ¿no? Y además, ¿no? Fíjense que esta parte de acá es phi. Entonces, esta parte de phi sería tangente de phi es igual a Z dividido entre R. Z dividido entre R, ¿no ves? ¿Qué más podemos decir? Fíjense que de esta parte de acá, bueno, aquí, este triángulo de acá, vamos a ver otro triángulo. Tenemos este triángulo de acá, abajo, fíjense abajo tenemos esta distancia acá que sería R. Y acá tenemos esta distancia de acá y esta distancia de acá. Acá hay otro triángulo, ¿no? Este triángulo vendría a ser en la parte de arriba y este triángulo vendría a ser como en el suelo, pues, ¿no es? Entonces, esta distancia de acá vamos a llamarla X. Y esta distancia acá vamos a llamarla Y. ¿Ok? Y obviamente aquí tendríamos el ángulo teta, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Fíjense, tendríamos R al cuadrado, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo más acá. Sería R al cuadrado es igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿No ves? Fíjense. Perdón, sin raíz, pues no. Estamos por de Pitágoras. X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Por Pitágoras, fíjense que se cumple esta parte acá. Y además, la tangente de teta vendría a ser Y sobre X, ¿no? Son las relaciones que vamos a utilizar en esta parte de acá, pues, ¿no? Pero además, ¿no? Tenemos otro triángulo. El tercer triángulo, ¿no? Sería el de esta parte de acá. El de esta parte de acá, que sería este de acá. Esta parte de acá. Vamos a ver cómo hacer. Esta parte de acá. Y obviamente esta parte de acá, pues, ¿no? Sería ese triángulo en verde. Entonces, ese triángulo en verde, ¿cómo podría ser? Sencillamente podemos decir que la tangente de teta, no tangente, perdón, la tangente de 15 grados es igual a z, ¿no? Z, que sería z dividido entre y, ¿no? Y aquí vamos a llamarlo S, pues, ¿no? Esta distancia de acá vamos a llamarla S. Entonces, S al cuadrado es igual a Z al cuadrado más Y al cuadrado, ¿no? Listo. Ya tenemos las relaciones que vamos a utilizar en esta parte acá para que no nos perdamos, ¿ok? Entonces, empecemos. La velocidad dice que empieza con una velocidad v sub 0 de 250 kilómetros hora. Lo dividimos entre 3.6 y nos va a salir 69.4 metros segundo, ¿ok? Entonces, de acá, la velocidad con la que vamos a terminar va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad inicial es 69.4 más la aceleración sería 0.8, ¿no? Nos dijo 0.8. Y el tiempo 60 segundos. Entonces, la velocidad final con la que vamos a terminar sería 117.4 metros segundo. Esa sería nuestra velocidad final con la que vamos a terminar, ¿no ves? O sea, más o menos aquí, ¿no? Más o menos en esta parte de acá iríamos con esta velocidad acá, ¿no? Listo. ¿Qué más? Eh, sabemos entonces, podemos calcular cuánto vale la distancia que hemos recorrido, ¿no?
S al cuadrado, ¿no? Bueno, S, la distancia que hemos recorrido va a ser S y es igual a S sub 0 más la velocidad inicial por T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pues, ¿no es? S sub 0 es 0, ¿no? Porque partimos del reposo desde este punto de acá, que vale 0, más B sub 0, 69.4 por 60, más un medio de 60 al cuadrado por 0.8. Entonces, la distancia S que hemos recorrido va a ser 5.610, ¿no? 5.610 metros, ¿no? Metros. Listo. Bien, una vez que hemos encontrado la distancia, podemos encontrar ahora cuánto vale Y, ¿no? Fíjense, de la relación de acá, ¿no? Bueno, o de esta parte de acá, cualquiera de las dos podemos utilizar. ¿Cuánto sería Y? De acá, digamos, ¿no? Podemos poner. O bueno, de acá también, ¿no? Del triángulo de acá, fíjense que podríamos decir coseno de 15 es igual a Y dividido entre S. Entonces, ¿cuánto sería S? S vale 5.610 por el coseno de 15. Entonces, valdría, Y valdría 5.420 metros. Entonces, ¿cuánto sería nuestra, nuestra arquitecta? Sería aquí fíjense, tangente de teta, ¿no? Esta sería esta parte acá, entonces sería tangente de teta es igual a Y, que vale 5.420 metros, dividido entre X. Y X vale 3 kilómetros, o sea, 3.000, ¿no? 3.000 metros. Entonces, teta, ¿no? Si sacamos el arco tangente, sería igual a 61 grados. ¿Ok? Sería 61 grados. Entonces, ¿cuánto sería, por ejemplo, si vamos sacando, cuánto sería z? ¿No? Z al cuadrado sería igual a Y al cuadrado menos S al cuadrado. ¿Está bien? S al cuadrado menos Y al cuadrado. S al cuadrado menos Y al cuadrado. O sea, Z sería igual a la raíz de 5.610 al cuadrado menos 5.420 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto me saldría Z? Saldría 1.447.65 metros. Listo. Podemos encontrar cuánto vale R. R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces, R es igual a la raíz de X de Y al cuadrado, 5.420 más 3.000, ¿no? Entonces aquí R es igual a 6.190. Listo. Entonces ya una vez definido esta cierta distancia, podemos empezar a resolver el problema, pues. ¿Ok? Vamos a concentrarnos en el triángulo rojo, perdón, el triángulo rojo, en la parte de abajo, ¿ok? En la parte de abajo, en este punto de acá, van a aparecer las velocidades en esa dirección, pues, ¿no? En esta dirección de acá tendríamos la velocidad en dirección radial, la velocidad en dirección radial. 90 grados para allá tendríamos la velocidad en dirección teta, ¿no? Y bueno, aquí vamos a colocarlo de mejor manera, mejor dicho, ¿ok? Vamos a dibujar ese plano de ahí, mejor dicho. Ok, vamos a ver. X y Y, ¿no? Entonces aquí sería aquí este punto de acá, esto vale R, ¿no? Esto vale R, entonces en este punto de acá tendríamos la velocidad radial en este punto, la velocidad B teta en este punto de acá, y aquí tendríamos la velocidad XY, ¿ok? XY. Y obviamente aquí este teta de acá se transforma aquí, ¿ok? Se va aquí. Entonces, ¿cómo sería en esta parte de acá? Tenemos la velocidad, ¿no? Bueno, en esta parte de acá se podría descomponer de la siguiente manera, pues, ¿no? Sería aquí, aquí y acá, ¿no? Aquí sería BR, B teta, aquí teta y aquí BXY,
¿ok? Sería de esta manera de acá. Entonces, eh, B, B teta sería BXY por el coseno de teta y BR es igual a BXY por el seno de teta, ¿no ves? ¿De acuerdo a esta parte de acá? Entonces, ¿cuánto vale BXY? BXY, ¿no? Va a aparecer, ¿no? Va a aparecer en, ¿cómo lo explico? Coseno de aquí. Aquí, BXY sería esta parte de acá, ¿ok? Bueno, no esa parte de acá, pero, o sea, sería más o menos en esta parte de acá, ¿ok? Aquí, aquí, bueno, esta parte de acá, aquí, aquí aparece BXY, ¿ok? En esta parte aparece, entonces aquí hay 15 grados. Entonces, de acá, fíjense, BXY va a ser la velocidad por el coseno de 15. ¿Cuánto vale la velocidad? 117.4. Entonces, ¿qué tendríamos? BXY es igual a 113.4 metros segundo. ¿Cuánto vale BR? Sería 113.4 por el coseno de 61 grados, ¿no? 61 grados. Entonces, B sub R sale igual a 99.2. Entonces, B teta sería lo mismo, bueno, sería 55 metros segundo. Listo. Entonces, además, ¿cuánto vale B teta? B teta vale R teta punto. Entonces, teta punto es igual a B, 55 entre R. Y R tiene el valor de 6190. ¿No? Entonces, teta punto va a ser igual a 0.00888 radianes segundo. Listo, ¿no? Ya estuvo. Vamos. Bien, listo. Entonces, ¿qué más podemos calcular? Ya hemos calculado entonces aquí en esta parte de acá sería B, aquí sería BXY. Nos faltaría encontrar cuánto sería BZ. BZ es esta parte de acá, ¿ok? BZ. O sea, ¿cómo quedaría aquí? Quedaría así, B, ¿no? Aquí sería BZ, BXY y aquí sería 15 grados, ¿no? O sea, estas velocidades de acá son las que está apareciendo ahí, pues, ¿no? Entonces, BZ va a ser B por el seno de 15. Entonces, BZ, ¿no? Que sería igual a Z puntito, sería igual a 30.4 metros segundo. Listo, ya tenemos cuánto vale BZ. Ya encontramos cuánto valía Z, ¿no? 5.400 pesos, está correcto. Entonces ya podemos encontrar cuánto vale gamma también, ¿no? O sea, phi, perdón, dicho phi. Entonces tangente de phi es igual a Z que vale 1447.65 dividido entre R, que R vale 6.190. Entonces aquí phi es igual a 13.19 grados. ¿Ok? Entonces finalmente R nos saldría R al cuadrado, ¿no? Más Z al cuadrado. R al cuadrado, 6.190 al cuadrado, más, perdón, más Z, que vale 1447.65 al cuadrado. De acá despejamos cuánto vale R y sería 6.360 metros. Finalmente, aquí en esta parte de acá, ¿no? En este triángulo de acá, aquí tendríamos BR, ¿no? BR, perdón, aquí, aquí, BR, ¿no? Aquí, BR estaría en esta dirección de acá, pues, ¿no? BR estaría ahí. Entonces, sería BR es igual a R prima. R prima.
y es igual a, ¿no? O sea, si esto acá vale B 30.4. Entonces, ¿cómo sería? A ver, BR, ¿cómo sería? BR lo calculamos de la siguiente manera. BR sería igual a ¿dónde está? Sería, bueno, vamos a hacerlo mejor para que no nos chipemos en esta parte de acá, porque es un poquito confuso. Entonces sería, a ver, sería Y, aquí sería X. Entonces, primero empezamos con la parte de abajo, ¿no? Que sería esta parte de acá, parte de acá abajo. Aquí, R, teta, ¿no? Aquí tendríamos y aquí tendríamos X, ¿no ves? Entonces, en este punto de acá, ¿no? Habíamos dicho que tenemos aquí un determinado valor, BR, ¿no? BR, ¿no? O sea, aquí hacia arriba, ¿no? Hacia arriba salía BXY y aquí 90 grados salía B teta, que sería teta, pues, ¿no? Aquí vale teta. Entonces, ¿no? De acá teníamos otro eje más, que sería el eje Z, que estaría más o menos en esta dirección de acá. Entonces, sería en esta parte de acá. Hay esta distancia Z, ¿no? Hasta acá Z. Entonces, de acá iríamos hasta acá y más o menos estaríamos en esta dirección de acá, ¿no? Esta dirección de acá. Aquí iría Z, ¿no? Aquí sería R y aquí sería phi, ¿no ves? Aquí sería phi y aquí sería R, ¿no ves? O sea, esta parte de acá, pues, ¿no? R y Z, pues, ¿no? Esta parte de acá. Entonces, aquí iría BR, ¿no? En esta parte de acá. Entonces, en esta parte de abajo sería BR, BR. Y acá arriba sería BZ, BZ. Entonces, esta distancia que hay de acá entre BR y BR es phi, ¿no ves? Es phi. Entonces, ¿cómo sería? Ahora sí, volviendo. BR sería igual a B sub R por el coseno de phi, ¿no ves? Por el coseno de phi, más BZ por el seno de phi, ¿no ves? Sería esta parte acá, pues no acá, esta parte acá, fíjense. O sea, BR y BZ, pues no va de esta manera. Entonces, BR menos tanto saldría BR igual a 103.6 metros segundo, ¿no ves? Entonces, B sencillamente su componente, B phi. B phi, ¿cómo sería? Sería R por phi puntito, ¿no ves? ¿No? R por phi puntito, puntito. Y sencillamente sería pues lo opuesto, pues, ¿no? Sería BR, bueno, sería menos BR por el seno de phi, ¿no? Más BZ coseno de phi, ¿no? Porque son 90 grados, pues, ¿no? No, aquí sería esto, entonces aquí sería B phi 90 grados, pues, ¿no? 90 grados con respecto a esa, pues, ¿no? Entonces sería entonces, R, ¿cuánto vale? Bueno, B phi saldría. B sub R vale 99.2 seno de phi, sería
13.19 más BZ vale 30.4 por el coseno de 13.19. Entonces, B phi sería igual a 6.95 metros segundo. Por lo tanto, phi puntito va a ser igual a B phi dividido entre R. O sea, 6.95 dividido entre R, que vale 6.360. Por lo tanto, phi puntito es igual a 0.001. 0.001093 radianes segundo. Y listo. Con eso encontramos, bueno, todo lo que nos pide el problema, ¿no? Todo lo que nos pide el problema. Y bueno, esto acá sería R puntito, bueno, acá R puntito, teta puntito y Z puntito. No, y bueno, aquí si nos pidiera alfa, gamma puntito, sería, bueno, phi puntito, sería esta parte acá, ¿no? Bien, con eso estaría resuelto entonces.